Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TV Morfosis, el más importante foro internacional de televisión en Iberoamérica. Estamos arribando a la edición número 35, en esta ocasión con el lema Misión Salud, Narrativa Audiovisual y Salud Pública. Este es un programa interactivo. Desde ahora lo invito a que participe a través del Twitter, @TVMorfosis, el hashtag TVMorfosis. Ahora le presento el tema del programa que vamos a desarrollar y nuestros invitados. Divulgación científica en tiempos de pandemia, una travesía por las narrativas audiovisuales. La avidez por el conocimiento científico registró un repunte inusitado con motivo de la pandemia y la confianza en las noticias se ha incrementado, en promedio, 6 puntos porcentuales durante el último año. Esto impulsó la producción de nuevos formatos y narrativas audiovisuales divulgadoras de la ciencia relacionadas con la salud. ¿Cuáles son informativos, cápsulas informativas, docuseries y series de ficción que retratan el mundo post-COVID para concientizar a la población? Iván Carrillo, periodista con experiencia en revistas, radio y televisión, ha colaborado en Discovery Channel, CNN en español y Expansión. Forma parte de la generación 2016-2017 del Knight Science Journalism Fellowship en el MIT y Harvard. Actual conductor del noticiero científico y cultural iberoamericano NSC de la TEI. Ana Laura Pacheco Rendón, ingeniera química y divulgadora científica. Es creadora del proyecto de divulgación científica Todos Sabios, donde produce contenidos científicos para apoyar la formación académica, y del podcast Hablemos de Ciencia. Actualmente publica videos cortos, noticias científicas y experimentos caseros en la TikTok bajo el perfil @ScienceWithAna, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores. Carlos Escolari, catedrático del Departamento de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra Barcelona, donde coordina el doctorado en comunicación, investigador principal de los proyectos de investigación H2020, Transliteracy 2015-2018 y Platcom 2020-2023. Sus últimos libros son Cultura Snack, Ensayo 2020 y La Gran Enciclopedia Argentina, Novela 2021. Le quiero decir que este es un programa interactivo, por lo cual lo invito a que desde este momento participe con nosotros a través del Twitter, @TVMorfosis, hashtag TVMorfosis y tvmorfosis.com. Le quiero comentar que el lema de esta ocasión, esta edición 35 de TVMorfosis, es Misión Salud, Narrativa Audiovisual y Salud Pública. Vamos a comenzar con nuestros invitados y voy a darles la palabra para una primera intervención. Voy a comenzar contigo primero, Iván. Adelante. Adelante, por favor. Gracias, Carlos. Gracias. Hola, Ana. ¿Qué tal, Carlos Alberto? Pues hace algunos años en este mismo foro se discutía el porqué de la importancia del periodismo de ciencia. No había en el panorama un acontecimiento como el de la pandemia, y se hablaba de la necesidad de generar una cultura acorde a la ciencia para comprender este mundo tecnologizado y del cual dependemos mayormente de los productos precisamente de la ciencia y la tecnología. Con esta distancia de por medio, hoy el panorama se antoja completamente distinto. Parece que el interés renacido por la ciencia fue impuesto por la pandemia, cuya mayor consecuencia, lo sabemos, es el fallecimiento de cientos de miles de personas, pero ha habido otras consecuencias y no todas ellas negativas. En el área de la comunicación me parece que ha acelerado un proceso de la digitalización, del consumo de ciertos contenidos, del consumo audiovisual, precisamente el tema que abordamos, y sin duda del interés por la ciencia, el interés por el quehacer científico. Y en este sentido me parece que la narrativa audiovisual, la narrativa noticiosa, pero también la narrativa de ficción, que han visto un gran auge con la pandemia, encaran un reto, porque al hablar de ciencia y
intentar informar, dar a conocer acontecimientos, tenemos que hablar de dos componentes que yo considero fundamentales en el periodismo y en la narrativa en general, y con esto concluyo esta primera participación, que es, por un lado, la creatividad, realmente poder abrir a emociones y buscar nuevos formatos, como aquí Ana nos va a contar algunos de ellos, y por otro lado, el rigor, cómo apegarse a un rigor científico que permita informarnos y no cause el efecto contrario que hemos visto, que es la desinformación. Así es, y como vimos en la introducción, Iván, hablar ahora de ciencia no solo se ha convertido ya, déjame decirlo así, en una moda, sino en una necesidad, y para los periodistas de ciencia como tú, has de estar de fiesta con esto. Pero ahorita me respondes. Voy contigo, Ana Laura, una primera intervención, por favor. Hola, bueno, estoy muy contenta de estar en un foro donde estemos tocando el tema justamente de la divulgación científica, porque bueno, el objetivo principal de divulgar ciencia es poner la ciencia al alcance de todos. Muchas veces se ha dicho que la ciencia está reservada para algunos cuantos, o bueno, por lo menos así lo sienten algunas personas, o que no todos pueden saber de ciencia o que es difícil. Entonces ahora justamente lo que hace la divulgación científica es poner este tema que puede ser muy riguroso, digerirlo y darlo al público de una forma entretenida, de una forma fácil de entender. Y bueno, yo agregaría a lo que dice Iván, la parte de la curiosidad. Divulgar ciencia se trata de despertar esa curiosidad en las personas que están escuchando el mensaje, que ellos se queden con ganas de saber siempre un poco más, que terminando, por ejemplo, nuestra participación, vayan e investiguen un poco más para así seguir difundiendo el mensaje de la ciencia. ¿Y cómo fue que terminamos hablando de ciencia en medio de una pandemia? Sí, justamente que ahora con la pandemia, como dicen, se hizo popular este tema, porque era necesario. Nos dimos cuenta de que era necesario que todos estar enterados de lo que es la ciencia. Qué diferente hubiera sido el escenario de la pandemia si cada una de las personas hubiéramos tenido un conocimiento básico de ciencia. Quizás dar el mensaje por parte de los gobiernos hubiera sido un poco más sencillo. Claro, muy bien. Carlos Escolari, una primera intervención. Bien, ante todo, bueno, es un enorme placer estar de nuevo aquí en TV Morfosis y sobre todo en tan buena compañía. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Iván y lo que decía Ana. La pandemia tiene diferentes dimensiones, tiene una dimensión económica, una dimensión comunicativa, pero también una dimensión narrativa, ¿no? Y como en toda narrativa, hay un personaje, ¿no? Si nos recordamos los primeros días de pandemia, cuando se empezó a hablar de esto, apareció esta esfera con pinchos, ¿no? Que fue la primera representación gráfica, y yo recuerdo en España, por ejemplo, en el set de televisión de los principales canales había una esfera pinchuda flotando, un efecto digital, tridimensional, flotando ahí en el aire mientras los periodistas empezaban a contar de qué iba eso de un confinamiento, que era una pandemia. Fue la primera aparición, digamos, en público de este personaje, el COVID, la esfera con pinchos. Que es un poco el logotipo, ¿no?, de esto, ¿no? Es la marca, yo creo, gráfica de cuando en el futuro se hable de esto, ¿no?, va a aparecer siempre esta esfera con pinchos, que era un poco, es el logotipo de la marca COVID-19. Obviamente, a esta marca le pasan cosas, a este personaje le pasan cosas. En ese sentido, claro, el virus es una explosión de narrativas, ¿no? Cuando empezó la pandemia, todo el mundo tenía que decir algo, ¿no? Los sociólogos, los filósofos, la gente experta en ciencia, había que poner en discurso, ¿no? Y eso servía para darle un sentido a lo que estaba pasando. La mayor parte de la gente no entendía todo esto, ¿no? Yo siempre digo, la pandemia fue un curso acelerado de teoría evolutiva y de teoría de la complejidad, ¿no? Esto de que hay variedades y algunas se extinguen y otras sobreviven, esa es la teoría de Darwin, ¿no?, que la presentó en 1859. Ahora la entendemos, la estamos viendo en todas las pantallas. Dentro de toda esta explosión narrativa, obviamente, el discurso ya científico, de difusión científica, ocupa un lugar fundamental. Y yo creo que esta pandemia, entre los efectos colaterales positivos que los tiene también, como decía Iván, yo creo que esta revalorización de la comunicación científica, del periodismo científico, es una ganancia, ¿no? Es una ganancia que tenemos. Y dentro de esta ecología de la comunicación,
ya existía el periodismo científico, pero aparecen nuevos actores y actrices, como en el caso de nuevas figuras que utilizan las nuevas redes, las nuevas plataformas justamente para abrir este discurso, ¿no?, de difusión de conocimiento científico, que es fundamental, y nos va a servir no solo para afrontar futuras pandemias, sino la gran crisis climática y otras crisis planetarias que tenemos ya que afrontar ya. Muy bien, gracias, Carlos. Les recuerdo que este es un programa interactivo, así que le invito a que participe con nosotros a través de comentarios por Twitter, @tvmorfosis, #tvmorfosis y tvmorfosis.com. Como este es un programa interactivo, vamos a ver qué es lo que están preguntando ya desde ahorita. Por ejemplo, Elena Castolo dice, ¿cuál es el futuro de la difusión de la ciencia en la narrativa audiovisual? Esto es lo que pregunta Elena. ¿Y cuál ha sido el mayor reto al momento de divulgar la ciencia en México? Bueno, había quedado de que Iván nos respondiera cómo se siente él, un divulgador de la ciencia, en épocas sin pandemia, en estos momentos, Iván. Mira, yo creo que la pandemia no solo abrió esta necesidad por entender el virus, el fenómeno biológico, la enfermedad en sí, sino abrió la percepción a entender lo que significa la actividad científica que realiza el ser humano. Y eso me parece de una gran valía, porque hoy por hoy la ciencia es la mejor herramienta, el mejor método que tenemos para comprender, para conocer, para encarar retos como la pandemia, como el cambio climático que acaba de mencionar Carlos Alberto. Entendiendo que tiene un funcionamiento, una metodología y una forma de aplicación, podemos trascender hacia otras problemáticas de salud, ambientales, económicas, políticas, etcétera. Es decir, va desde mi perspectiva, y es algo que celebro mucho, es que gracias a esta nueva percepción de la ciencia, donde ya no la ubicamos como si fuera un dogma religioso, porque hay quien dice, creo en la ciencia no se cree, en todo caso se confía en un proceder metodológico, pero ya abriendo esta percepción al público en general, podemos pensar que nos vamos a llegar a la ciencia, al conocimiento científico, a la investigación, para tomar mejores decisiones, para tener discusiones y debates enriquecidos con respecto no solo a la pandemia, sino a los muchos retos que plantea esto que llamamos realidad. Y ahí, y para concluir, diría, el gran reto que tenemos enfrente hoy se llama cambio climático, que incluye las pandemias subsecuentes. Muy bien, Iván. Y te quisiera preguntar, Ana Laura, ¿cómo aterrizar la divulgación de la ciencia, pero ya en las redes, ya en los medios de comunicación? Porque el primer filtro pasa por los medios también. ¿Cómo aprovechamos y le damos sentido a esto de difundir ciencia para orientar sobre todo a la gente? Bueno, es un proceso que hay que seguir. La forma en que yo lo hago siempre y recomiendo es tener ya como una serie de fuentes que tú sepas que son confiables. Entonces, por ejemplo, yo me baso mucho en revistas científicas que tienen prestigio, entonces ahí diario están publicando nuevas noticias. Lo que yo hago es leer las notas y muchas veces los artículos científicos, pero claro que esto no se lo vas a presentar a las personas. Entonces, toca como de aquí sacar los puntos más importantes, hacer un guión y ver de qué forma puede llamar la atención. Hay personas que el contenido en redes lo hacen siempre igual y no está mal, es decir, que inician siempre sus videos de la misma forma y los terminan igual. No está mal porque hace que las personas se familiaricen con tu contenido y ya sepan quién eres, te identifiquen. Pero a mí lo que me ha funcionado es siempre estarlo cambiando, como, ok, esta noticia de que enviaron un robot a Marte, ¿cómo la puedo contar? Quizás 5 datos que no sabía sobre esto. Esta otra noticia, quizás inicio con un ¿sabías qué? Entonces, creo que es estarle buscando porque el público también está buscando como variedad. Está buscando siempre que sea algo nuevo, algo diferente, que se sienta fresco el dar las noticias. Pero siempre
con rigor, siguiendo y teniendo las fuentes confiables. Entonces, apegarnos siempre a lo que es el estudio científico. Claro, muy bien. Les recuerdo que este es un programa interactivo para que participe con nosotros a través de Twitter, @tvmorfosis, #tvmorfosis, para que haga sus comentarios. Recuerde que enviar correos o enviar Twitter, pues también, de alguna manera, es utilizar estas herramientas científicas. En el siglo XIX, como citaba Carlos, probablemente esto era un acto de brujería, hubiera sido brujería esto. Pero bueno, Carlos Escolari, ¿cuál fue el reto que enfrentaron los medios, la televisión pública, para divulgar la ciencia en esta pandemia? Bueno, digamos que ya había una tradición de programas de corte científico. El problema es que muchas veces se mandaban en onda los sábados a las 2 de la mañana, ¿no? Yo creo que la pandemia hace que se recentre todo esto, ¿no? Y la ciencia aparece en el horario central, en prime time. Y bueno, y ahí se vio un poco todo el esfuerzo y la adaptación que tuvieron que hacer los medios para cambiar e incorporar esta temática, ¿no? Quizás mucha de la gente no eran periodistas científicos, ¿no? Tuvieron que prepararse, algunos lo hicieron mejor, otros peor, pero bueno, yo creo que en ese sentido hubo todo un esfuerzo por contar la pandemia, que no es solo la información pura y dura científica traducida a un lenguaje claro, era hablar también de economía, era hablar de educación, era hablar de toda, como dije antes, no hay ningún ámbito de la vida social que no haya quedado afectado por la pandemia, ¿no? Y también eso se tuvo que poner en discurso, más allá del discurso puramente científico. Pero bueno, yo creo que se hizo dentro de las condiciones y las capacidades, no se hizo tan mal eso. En algunos casos quizá, y hablo más de la situación en España, que es la que más conozco, hubo un exceso de espectacularidad, ¿no? Se generó mucho espectáculo, repito, con estos COVID flotando dentro del estudio de televisión. Pero bueno, yo creo que se cumplió una función, sobre todo las televisiones públicas, yo creo que lo han hecho bastante bien esto. Un poco lo que he visto en diferentes países, ya sea por cosas que veo de Argentina, lo que he vivido en España, cosas que he visto también aquí. El tema es cómo continúa esto ahora, ¿no? Porque o esto fue una cosa solo coyuntural para dar respuesta a la emergencia del COVID, o esto realmente se integra ya a la programación, ¿no? Al discurso global de la televisión pública, porque ya lo repetimos y es evidente, tenemos otras crisis que ya están aquí y necesitamos conocimiento científico. Si hubiera difusión científica de mayor calidad y mayor amplitud, habría menos gente negándose a vacunarse, por ejemplo, ¿no? Yo creo que por eso es muy importante todo esto. De acuerdo. Iván, hace un momento decía Carlos que se convirtió esto pues en una especie de coyuntura en el cual el contenido de ciencia pasó de la televisión pública de los domingos a convertirse ahora en espacio natural en los informativos. Así fue. Sí, bueno, si bien le iba a los domingos, ¿no? Porque más bien diría yo las madrugadas, si acaso. Y este fenómeno lo que habla es de una necesidad social. El periodista científico, la información científica no es un lujo, no debe ser un lujo. Nace de la necesidad de las audiencias por comprender. Ante una urgencia, ante una emergencia como la pandemia, obviamente había una demanda y por lo tanto hay una reacción que, como bien dice Carlos, en algunos casos fue exitosa, muy bien adaptable. También vimos cosas patéticas por esta necesidad y por no estar preparados, muchos medios de comunicación, en no contar con agentes especializados en información científica, cosa que no nos debería de volver a pasar. Estamos acostumbrados a tener periodistas especializados en economía, en política, en deportes, incluso en espectáculos. No sé si eso refleja necesariamente las necesidades sociales, pero sí un denotado interés en estos temas. Creo que en un mundo ideal, a partir de ahora, deberíamos de pensar en la necesidad de tener periodistas especializados en temas de salud, medio ambiente y ciencia en general. Y cuando te hablo de especializaciones, te quiero contar algunos casos en algunos países cuyas redacciones de ciencia, por ejemplo, llegan a ser 25 periodistas de ciencia. Hay periodistas especializados en cáncer, no en salud, sino en cáncer. Esto no habla de un lujo del medio o de un lujo de la sociedad, habla de una necesidad de conocer mejor esa información. Y otro punto importante sería también poder observar la información periodística basada en ciencia
pero con una transversalidad en todas las fuentes informativas, porque hoy los mismos periodistas han visto que la fuente científica es un nutritivo excepcional para hablar de deportes, de economía, de política, etcétera. Es decir, podemos incorporar el conocimiento científico para hablar prácticamente de cualquier tema, porque la ciencia de eso se trata, de comprender el mundo. Dice Andrea Gutiérrez, a diferencia de la influenza y el ébola, ¿por qué el COVID-19 sí fue el parteaguas para que las salas de prensa y periodistas se dieron cuenta de la necesidad de un periodismo científico? Y dice Andrea también, ¿cuál es el reto de hablar y explicar la ciencia en una plataforma como TikTok? Vaya que es un reto ese, hasta yo lo digo. ¿Qué otro? Y Diego Betancourt, la evolución de la brevedad en los contenidos y su viralidad, ¿qué retos trae otros medios como la televisión? Ana Laura. Yo creo que hablando de TikTok, el reto más grande para divulgar ciencia en TikTok es que es una red social muy fugaz. Tú ves un video y si actualizas tu pantalla ya no lo vuelves a ver, no lo vas a encontrar. Entonces, en 3 segundos tienes que decir de qué vas a hablar y hacerlo de una forma interesante. Lo que he visto es, por ejemplo, si voy a hacer un experimento, en lugar de mostrar todos los pasos y al final el resultado, desde el segundo 1 yo ya estoy mostrando el resultado del experimento y digo, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, el reto más grande de TikTok es captar la atención de las personas en 3 segundos y que decidan quedarse en tu contenido. A ver, a propósito de esto, quedarse en tu contenido, ¿cuál es el contenido que nos vas a mostrar? Sí, me pidieron que preparara algunos de los videos que tengo en esa plataforma, entonces elegí 3 videos diferentes, de diferentes temas. Adelante, los corremos, por favor. Bueno, en un momento más los vamos a mostrar, pero por lo pronto, Carlos, a propósito de la brevedad que mencionan a Laura, a ver, si hablar de ciencia en los medios es muy complicado, es todo un reto, ¿cómo hablar de ciencia, por ejemplo, en 140 caracteres? Bueno, esto es un poco lo que yo llamo la cultura snack, ¿no? La cultura del contenido breve, de la pequeña cápsula. La cultura snack existió siempre, ¿no? Pensemos los 10 mandamientos, ¿no? Los 7 pecados capitales, eran pequeñas fórmulas destinadas a memorizar y a ser repetidas una y otra vez. Pero ¿qué pasa? Con la explosión de redes sociales y plataformas, los contenidos breves están en su salsa, están en su ecosistema ideal para reproducirse, para viralizarse. En ese sentido es todo un desafío, ¿no? Lo que ella comentaba de que tiene 3 segundos para captar la atención del público, eso es de la lógica clásica de la televisión, pero exasperada, llevada hasta sus últimas consecuencias. Y es todo un desafío, ¿no? Es todo un desafío y yo admiro enormemente a la gente que tiene esta capacidad, ¿no?, de síntesis, de mantener la atención y de saber captarla en pocos segundos. Yo creo que, bueno, yo dirijo un programa de doctorado en mi universidad, pero es un programa que existe en toda Cataluña. Hay un concurso se llama RIN 4, que es presentar una tesis doctoral en 4 minutos. Para ti es una eternidad. 4 minutos, ¿no? Y claro, la gente que está haciendo el doctorado en comunicación, en biología, en derecho, explican su investigación en 4 minutos. Es un concurso, ¿no? Después van ganando en cada universidad y van subiendo, digamos, hasta la gran final en Cataluña. Yo creo que, bueno, es una filosofía esto. Esto no implica que no se publiquen libros, que se publiquen o documentales de larga extensión explicando algún proceso científico. Pero yo creo que el primer paso, para mucha gente, el primer contacto con el pensamiento, el conocimiento científico, es muy probable que sea a través de estas pequeñas cápsulas, ¿no? Puede ser un vídeo en TikTok, un tweet, algo. Por eso yo creo que, bueno, es como un modelo que son pequeñas ventanitas que captan la atención y lo interesante es que eso después lleve ya a una ulterior profundización, ¿no? Es así que vamos a ir formando o alfabetizando científicamente a la ciudadanía. Muy bien. Iván, hace un momento describías tú cómo los contenidos de ciencia en los medios públicos, la televisión pública, se iban al fin de semana, sábado, domingo y a veces en la madrugada. Sin embargo, ya sea por sobrevivencia, la televisión privada también tuvo que entrarle a eso, no nomás la pública, ¿no? Difundir ciencia. Sí, no creo que sea supervivencia, vuelvo al punto, cuando hay una necesidad.
social, la gente en los medios detecta la necesidad. Finalmente el periodismo es hablar de lo que se está hablando. Esa es la información, la actualidad, la proximidad, la novedad, la sorpresa, la innovación. ¿Y estábamos preparados, Iván, para hablar de esto? Así como se habla de que hay un déficit de maestros o de doctores, ¿hay un déficit de periodistas de ciencia? Existe una tradición de periodismo de ciencia en los países europeos, en los Estados Unidos, en Canadá, pero efectivamente el mundo hispanoamericano no estaba preparado. A pesar de que hay periodismo de ciencia desde hace décadas, la verdad es que en los medios de comunicación, y te diría hasta la fecha, la pandemia no ha cambiado eso, la figura del periodista especializado se sigue viendo como un lujo que pocos están dispuestos a pagar. Sin embargo, aquellos que han decidido hacer la inversión, y podemos hablar del caso de El País en su incursión a América, a México, a Argentina, donde hay una apuesta clara por periodistas especializados, por contenidos en profundidad, rigurosos, etcétera, está claramente reconocido y premiado, incluso en su modelo de negocio. El País hoy destaca sobre los medios nacionales mexicanos por mucho, gracias a la información científica que han sido capaces de ofrecer durante la pandemia. Muy bien, les recuerdo que este es un programa interactivo. Lo invitamos a que participe con nosotros a través de Twitter, @tvmorfosis, #tvmorfosis, para que nos haga preguntas sobre este tema. Hablamos de la divulgación científica, divulgación de la ciencia a propósito de la pandemia. Dice Lil Marp, bueno, ¿cómo se combate la desinformación una vez que ya se ha esparcido en la población? Ejemplo, el dióxido de cloro que cura el COVID-19, eso se difundió bastante, entre muchos ejemplos que podríamos dar. John Ospina, para Carlos Escolari, ¿cómo divulgar ciencia para audiencias que buscan contenidos rápidos, cortos, simples, para audiencias precisamente lo que decías de la cultura snack? A ver, Carlos. Pero la respuesta la tiene ella, ¿no? ¿Cómo producir un discurso científico, breve, encapsulado, que sepa seducir a las audiencias y que abra la puerta a ulteriores expansiones? Bueno, por ejemplo, un buen caso es lo que está haciendo en TikTok. Otra gente trabaja en otras plataformas, tipo Twitter, lo que sea. Pero bueno, yo creo que es un desafío. Siempre la comunicación, digamos, ha tenido esta intención de seducir, esta capacidad de mantener la atención, ¿no?, a través de lo narrativo. Pero como dije antes, estos formatos exasperan esa lógica, ¿no?, de captación de la atención y la seducción. Y esto es un desafío, aprender a hacerlo, ¿no? Muy bien, me dice producción que ya tenemos listo el material que ibas a presentar, Ana Laura. Una disculpa, a veces la ciencia también falla. Sí. Adelante, Ana Laura. Porque Plutón dejó de ser un planeta. En 2006, la Unión Astronómica Internacional decide quitarle a Plutón su título de planeta y clasificarlo como un planeta enano. Había muchos debates entre científicos sobre qué era realmente un planeta, así que en 2006 acordaron que un planeta debería de cumplir con estos 3 puntos. Número 1, orbitar alrededor de una estrella, en nuestro caso, el Sol. 2, debe tener una forma esférica o casi esférica. 3, debe ser lo suficientemente grande para que la gravedad despeje los objetos cercanos a su órbita. Plutón cumple con las 2 primeras condiciones, pero no con la tercera, debido a que se encuentra ubicado en el cinturón de Kuiper, que es una región de miles de objetos. Algunos de estos objetos son Haumea y Makemake, nombrados como planetas enanos, al igual que Plutón. Explicación de este experimento: ¿por qué la lata se aplasta? Ok, tenemos nuestra lata a la cual le vamos a poner un poco de agua. Cuando calentamos la lata, el agua pasa de su estado líquido a su estado gaseoso. Recordemos que los gases ocupan todo el volumen del recipiente en el que se encuentran. Ahora, este gas está ejerciendo una presión hacia las paredes de la lata. Ahora, al sumergir la lata en el recipiente con agua fría, este gas se va a condensar, volviendo a su estado líquido. Los líquidos ocupan mucho menos espacio que los gases. Entonces, todo esto ha quedado vacío. Ahora, la presión al interior de la lata es muchísimo menor que la presión que ejerce el aire hacia la lata, lo que hace posible que la lata se aplaste.
Hace mucho que no hacía esto, pero aquí les va mi hipótesis con la química detrás de este video. Primero, el slime tiene una estructura química muy interesante, ya que contiene moléculas de agua atrapadas. Ahora, el azúcar o sacarosa es un disacárido compuesto por glucosa y fructosa. Como podemos ver, la sacarosa tiene grupos OH en su estructura, similares a los de la molécula del agua, lo que permite que se formen puentes de hidrógeno entre estas moléculas. Entonces, el azúcar comienza a interactuar con el agua que hay en el slime, y esto es lo que ocurre: moléculas de agua unidas gracias a puentes de hidrógeno en la molécula de la sacarosa. Aquí ocurre algo llamado solvatación, donde moléculas de agua terminan rodeando a la sacarosa, y así esto pudo reingresar a la estructura del slime sin alterarlo. Bueno, ya tenemos ahí algunos ejemplos de difusión de la ciencia, lo que me lleva a la siguiente pregunta, Ana Laura. ¿Cómo explicarle a la gente, para los comunicadores, los periodistas, implica un reto hablarlo, todo esto de difundir en un lenguaje sencillo? ¿Cómo aterrizar, los conceptos tan complicados como lo acabas de hacer tú ahorita? Creo que, por ejemplo, TikTok es una red social que tiene muchas herramientas que podemos usar a nuestro favor en ese punto. Como vieron en los videos, que son diferentes formatos, el último video, el del slime, yo estoy haciendo algo que se le llama un dúo, es decir, alguien más hizo el experimento, tomó slime y le agregó azúcar y a ver qué pasa. Ese video por sí solo ya era viral, porque a la gente le llama mucho la atención el slime y lo que pasa con él. Entonces yo lo que hice fue tomarlo y agregarle la explicación científica. Al mismo tiempo, TikTok me permite tener algo como una pantalla verde, y es agregar estas imágenes. Normalmente lo uso para las estructuras químicas porque ya es algo un poco más difícil de que se entienda. Entonces, trato de que todo lo puedan ver, que todo se pueda entender, sea con el video de a un lado, donde ya están haciendo el experimento, o yo mostrarles las estructuras, o sea, agarrar como un pizarrón de clases, tal cual. El otro video en el que es el experimento de la lata, ese es de mis videos más viejos, por eso quizás los cortes están un poco extraños ahí, todavía no entendía muy bien cómo era TikTok. Yo hice el experimento primero, pero como TikTok en ese entonces solo me dejaba hacer videos de 1 minuto, no pude agregar la explicación científica. Pero lo que hice entonces fue tomar mi propio video y ponerlo de fondo para empezar a dar la explicación. Y las herramientas que tiene TikTok permiten que las personas puedan ir navegando de un video al otro sin perderse. Es decir, yo estoy hablando en uno y ellos con un clic pueden llegar al video del experimento y verlo, y regresar a mi explicación y entender qué es lo que estoy diciendo. En el video del experimento agarré ahora sí una tablet para usarla como pizarrón y que se pudiera entender. Yo esto lo hago porque a mí en la escuela, la verdad, me era mucho más fácil cuando todo se me mostraba de forma visual. Entonces, que había diagramas, quizás porque soy ingeniera, los diagramas como que estoy muy familiarizada con ellos, y ha funcionado, la gente los ha adoptado de buena forma. El video donde hablamos de Plutón, de por qué ya no es un planeta, ese video yo ya lo había hecho. Ya había hecho ese guión y decía, ¿por qué Plutón no es un planeta? Pero yo noté que en los comentarios había como confusión, porque las personas llegaban y me decían, no, pero sí es, o sea, no era y ahora sí, otra vez. Entonces decidí volverlo a hacer y cambié el de por qué Plutón no es un planeta a decir por qué Plutón ya no es un planeta. O sea, como asegurar que no es un planeta. Y eso lo hice en los primeros segundos del video. Y claro, otra vez la herramienta de la pantalla verde, que esa ya te la da la red social para que lo hagas. De acuerdo. Todos los videos duran menos de 1 minuto. Muy bien. Iván, en el tema de las redes sociales, lo que acaba de escribir Ana Laura, también es un espacio importante para esta difusión. ¿Es correcto? Sin duda, las redes sociales hoy son un espacio fundamental. Sin embargo, con la pandemia vimos un desenmascaramiento también del fenómeno de las redes sociales, cuando aumentó el consumo de noticias de algunos medios que gozan con mejor reputación que las redes sociales, como la televisión. Hubo un repunte en el consumo de noticias y la audiencia empezó a identificar
una preocupación creciente en noticias falsas en las redes sociales. Es decir, perdieron credibilidad. Es una tendencia que hoy permanece y que creo que habría que poner mucha atención porque finalmente se está quizá dirigiendo hacia el punto donde los medios, los periodistas deben de construir a partir de hoy su narrativa, que es la credibilidad, el rigor. Ya se habló en este mismo foro sobre el fact-checking y otras herramientas. La credibilidad es una garantía. También hay estadísticas del Reuters Institute donde la gente optó por informarse en aquellos medios que por tradición habían difundido más ciencia, pero además aquellos medios que gozan de mejor credibilidad. Es decir, no fue para todos parejo el consumo y no por hablar de ciencia ya tenías a la audiencia. Se premió el rigor, se premió la credibilidad y en ese caso me parece que las redes sociales con muchos buenos contenidos como el que nos presenta Ana Laura, también presenta muchos contenidos vacíos, falsos, incorrectos. Muy bien, esto me da pie para los siguientes comentarios en Twitter, por favor, si los ponemos, producción. Hay algunas preguntas más que han llegado. Bueno, un momento más las ponemos. Ahí están. Irving García, ¿consideran que el crecimiento y fortalecimiento del periodismo científico en Latinoamérica obligaría a los gobiernos a tener una mayor inversión en las ciencias e investigación? ¿Cómo poder lograrlo? Es lo que pregunta. Otra más, May Vargas dice, ¿cómo explicarle a los medios tradicionales la necesidad de contar en sus filas con profesionales capacitados en temas de ciencia y a la vez saltar a nuevos formatos? Otra más, John Ospina, ¿la divulgación científica es para que la gente entienda de ciencia o es acaso una explicación de lo que desde los medios entendemos por ciencia? ¿No hay un sesgo ahí? Es lo que pregunta. Y Andrea Gutiérrez, si la ciencia no es aburrida, ¿qué pasa con el periodismo de ciencia? ¿Es falta de interés y gusto de los periodistas o es falta de visión y enfoque de los medios de comunicación? Carlos Escolari, ¿quieres responder alguna de estas? Y si no, te pregunto lo siguiente, a ti te gusta mucho el fútbol, en esto de redes sociales contra medios como la televisión, etcétera, a la hora de informarse, diríamos que las redes van perdiendo 1-0. No, yo tampoco o sea, hay una dimensión de conflicto, obviamente, entre, llamemos, los viejos medios y los nuevos medios. Pero también, bueno, esto es televisión y estamos invitando y están llegando comentarios vía Twitter. O sea que hay conflicto, pero también hay zonas de cooperación. Yo me pondría más en el lugar de la ciudadanía, el ciudadano, la ciudadana, que tiene que informarse, quiere saber qué está pasando con la pandemia, con el cambio climático o cualquiera de los otros grandes problemas que tienen una dimensión científica muy grande. Y bueno, como decía antes Iván, evidentemente en las redes hay contenidos muy buenos, muy útiles, pero también es un ámbito donde circulan otro tipo de cultura snack de carácter fake news, bueno, como ya se habló antes de toda la cuestión de chequear estas informaciones. Yo haría hincapié en este concepto de alfabetización científica, porque venimos hablando hace muchos años de alfabetización mediática, de formar a la ciudadanía en temas de medios y de cómo interpretar los medios, los mensajes que llegan de los medios. Se habla mucho de alfabetización digital también, pero yo creo que ahí está este campo que es la alfabetización científica y está vinculado a la alfabetización mediática. O sea, cómo cualquier ciudadano o ciudadana aprende a filtrar la información, a jerarquizarla. Sabemos que los algoritmos a veces nos ayudan a filtrar la información, pero otras veces los algoritmos contribuyen a hacer circular los bulos y las fake news. O sea que hay una parte que tiene que ser una responsabilidad del ser humano, ¿no?, de cada ciudadano y ciudadana, de activar este tipo de filtraje, ¿no? Por eso, digamos, en términos futbolísticos, digamos, es un empate, pero el partido todavía no terminó, ¿no? Es un empate, pero el partido está abierto y va a seguir por mucho tiempo. Me dice producción que tienes algún material, ¿quieres presentar algún material? De momento no. No tenía nada. Bueno, de acuerdo, muy bien. En el tema, Ana Laura, en el tema de las redes sociales, también es cierto que en las comidas, en casa, de la gente, al principio de la pandemia hubo quienes dijo, no existe la pandemia, es un invento, y se llevaba a la mesa, vamos, a ese debate, y tuvieron que ir a consultar fuentes. Por eso decía el 1-0, a veces en las redes, digamos,
propició ese tipo de desinformación, habrá que reconocerlo, y tuvieron que la gente empezar a leer y ver más noticias. Lo que nos toca ahora a nosotros es intentar que las noticias reales, las noticias fundamentadas, estén a ese mismo nivel de narrativa, que sean igual de atractivas para el público. Entonces, sí, al principio de la pandemia había como muchos debates en las familias sobre todo esto que se estaba viviendo, pero las redes sociales ahora, de cierta forma, han incluido cosas como, por ejemplo, en TikTok, tú puedes agregar una fuente a tu video. Entonces, eso me parece una herramienta muy buena que otras redes sociales podrían adoptar. Sí, para tener credibilidad y saber de dónde viene la información, ¿no? Sí, claro. ¿Tenemos algún otro comentario en Twitter, producción? Lo ponemos. A ver, bueno, de acuerdo, en un momento más los tenemos. Ahora, como bien decía Carlos Escolar, Iván, ¿qué sigue? Ya vimos lo que la televisión pública hizo, la narrativa audiovisual, el tema de la salud pública en esta pandemia, pero de aquí en adelante, ¿qué sigue, Iván? Pues mira, me parece muy interesante el comentario de Ana Laura. Lograr que estas narrativas tengan el mismo atractivo que las noticias falsas. El periodismo construye narrativas, pero debe construirlas basada en los hechos. Y hay herramientas para generar narrativas poderosas basada en los hechos, basada en la verdad, basada en la verificación. Así que me parece que ese debería ser uno de los siguientes pasos. Y dos, pensar que el periodismo, su fin no es, el periodismo de ciencia no tiene el mismo fin que la divulgación científica. La divulgación científica es una actividad más didáctica. La difusión científica es una actividad más de promoción. El periodismo es una actividad más civilizatoria, crítica, analítica, informativa. Y en este caso, dentro del mundo de la ciencia deberíamos de pensar que el periodismo, aparte de la rendición de cuentas, debería de también poder impactar en ciertas audiencias base estratégicas para la sociedad y la toma de decisiones. Es decir, no al gran público, sino a aquellos que finalmente van a diseñar la política pública, van a decidir los presupuestos, van a tomar decisiones de cómo encarar crisis como esta o cómo planear el futuro de las sociedades. Ahí es donde el periodismo de ciencia podría tener un papel estratégico, por eso necesitaríamos un periodismo de ciencia de grandísima calidad. Muy bien. Carlos Escolari, quisiera pedirte un ejercicio en este tiempo que llevamos de pandemia, hacer una retrospectiva. La televisión, sobre todo la televisión privada, tiene una tendencia a convertir todo en un show. Tú mismo hablabas de un globo con pinchos que aparecía en los estudios de televisión, en los sets. ¿Tú ubicas en el tiempo algún momento en que la televisión se dio cuenta que esto era serio y tenía que cambiar la narrativa? Ahí habría que hacer un estudio comparativo y ver en todos los países, porque yo creo que en cada sociedad, en cada sistema mediático, la pandemia hubo elementos comunes, pero también hubo elementos muy particulares, ¿no? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, en España, cuando empieza la pandemia, el presidente Pedro Sánchez como que da un paso al costado y él habla solo los sábados por la tarde, no hace un discurso muy institucional. El resto de la semana hablaban los epidemiólogos que tenían cargos en la gestión de la crisis y aparecían altos cargos militares, una cosa que, por ejemplo, en Argentina sería impensable eso. O sea, en cada país la puesta en discurso televisiva y en general mediática de la pandemia fue diferente. Ahí habría que ver. A lo mejor podemos encontrar realidades donde nunca se abandonó esta dimensión espectacular de la presentación de la pandemia, ¿no? Siguiendo con el caso de España, que es el que más conozco, el discurso de la pandemia todavía sigue vivo, ¿no? Pero ahora nos explotó un volcán y un día para otro mucho periodista pasó de ser experto en virus, pasó a ser experto en volcanes, ¿no? Y hubo también ahí una gran espectacularización de la puesta en el relato del volcán. Por eso diría, habría que ver en cada situación, en cada país, en cada sociedad, cómo se contó y se sigue contando todo esto. Sí, porque el globo con pinchos, que dice Carlos, que aparece el globo de logotipo, dice, del coronavirus, en México habrá que reconocer, lo volvieron piñata, y ahí sí la acertaron, había que partirla, definitivamente. Bueno, Ana Laura, el tema del lenguaje del periodismo a la hora de difundir ciencia, ¿qué tan importante es, digamos, capacitarse
a la hora de difundir, porque luego los periodistas, a los comunicadores, nos dicen que somos todólogos, hablamos de todo. Creo que es un punto muy importante y yo que tengo formación científica, algo que noté es que a uno en las carreras STEM, a nosotros, a los ingenieros, nadie nos enseña a escribir, nadie nos enseña a redactar un artículo, entonces no nos mencionan que está esta parte del periodismo o de la divulgación, no nos dicen que hay ese camino también en la carrera, como que es como ingeniero, bueno, vas a una industria. Entonces, creo que a uno le ha tocado como prepararse, pero es muy importante sí tener, bueno, considero tener algún tipo de formación para que la información se pueda dar de forma más sencilla, que no haya confusiones. Porque, bueno, en redes si te equivocas en algo, pierdes credibilidad 100% y ya tu contenido no va a volver a ser el mismo. Entonces, creo que es una parte muy importante el siempre prepararnos para lo que vamos a estar haciendo. Bueno, en este sentido, tú lo dijiste y lo reconociste, te hago la propuesta, sería interesante hacer un intercambio, que los periodistas enseñemos a escribir a los científicos y los científicos nos enseñen ciencia. Carlos. No, yo a partir de esta pregunta pensaba en los planes de estudio de las carreras de comunicación. Ahí depende, ¿no? También en cada facultad, cada universidad, pero generalmente el periodismo político, el económico, el científico son materias optativas generalmente, ¿no? Que el estudiante, el chico o la chica va eligiendo en función de su interés. Obviamente las que atraen mayor cantidad de estudiantes son periodismo deportivo, político, económico, pero yo creo que como consecuencia de la pandemia mucha más gente va a orientarse o ha descubierto quizás el periodismo científico. Y si ya pasamos a nivel de investigación, ya de los programas de doctorado y grupos de investigación, la investigación de la comunicación científica es un campo muy consolidado. En mi propia universidad hay un grupo de investigación especializado en ese tema y yo no les digo la cantidad de tesis doctorales que están saliendo ya y están en carrera y de acá a un par de años irán defendiendo de análisis de la comunicación durante la pandemia. Vamos a tener un boom, ¿no? de tesis doctorales analizando justamente esto, la comunicación durante la pandemia. Muy bien, tenemos comentarios de Twitter, los ponemos por favor en producción para comentarlos. Dice So, así nada más, So. Bueno, ¿qué estrategias pueden compartir estudiantes de periodismo para publicar contenidos científicos, además de utilizar formatos breves y redes sociales? Me refiero a contenidos o la narrativa que estará entre la disyuntiva de objetividad y la interpretación. Bueno, So, yo te recomiendo brevedad, primero que nada. Y Kaomi Nayeli dice, ¿cómo es que cada uno trata de mantener el equilibrio entre buscar llegar a más personas, combatir el que se piense que la ciencia es aburrida y a la vez la desinformación? Y uno más me dice que es el último, otra vez John Ospina, bueno, dice Ana Laura, dice, como ingeniera, ¿qué le recomiendas a otros científicos para que sus trabajos sean mejor difundidos y generen un verdadero impacto social? Rápidamente. Yo creo que darlo en un lenguaje que sea agradable para las personas, que tú estés seguro que desde el niño más pequeño hasta tu abuelito va a entender perfectamente el tema que le estás contando. Perfecto. Muy bien, pues vamos a las conclusiones del programa, se fue rapidísimo, y voy a comenzar contigo, Iván, las conclusiones. Gracias, Carlos. Creo que no pensaría como que hay conclusiones posibles. Estamos ante un panorama abierto, todavía con una gran incertidumbre y como hemos visto, vienen más transformaciones, grandes retos. Lo que creo que deberíamos es aprender la lección. Hay información, estamos viviendo la era que mayor información ha generado el ser humano. Tenemos todos los medios para difundirla, tenemos todas las formas de acceder a ella, pero debemos de hacer un uso racional, consciente de ella. Debemos utilizar la información para nuestra conversación, para nuestro debate, para nuestra información y no para generar mayor confusión. Yo hoy creo que, por ejemplo, hablando del cambio climático, no estamos viviendo una crisis de conocimiento, no es una crisis de ciencia, sabemos perfectamente el fenómeno que estamos encarando. Sin embargo, estamos viviendo una crisis de comunicación donde la información que podría permitir una transformación en el comportamiento social
no está siendo transmitida. Ahí tenemos un gran reto por delante. Me parece que la pandemia podría habernos dado la pauta de cómo encarar esta otra gran crisis. Muy bien. Ana Laura, un comentario final que no conclusión, dice Iván. Yo lo que rescataría de este panel es lo que mencionaron ambos, que es el tener personas especializadas. Tener periodistas con la especialidad en el tema del que van a hablar, y me parece muy interesante que mencione que en las carreras de comunicación sí tienen las materias optativas de ciencia para hacer difusión de ciencia. Entonces a mí me encantaría que en las carreras de ciencia se nos diera la oportunidad de poder ser comunicadores también. De acuerdo. Carlos Escolari. Hay que aprovechar esta experiencia traumática que tiene un coste en vidas, en problemas psicológicos, que recién estamos entrando en esa fase, pero bueno, aprovechemos el lado bueno, positivo de todo esto. Acá, digamos, esto ha sido un gran terremoto, muchas estructuras, instituciones, medios, de todo, ¿no? Ya sea en el ámbito mediático, educativo, fue un cimbronazo, y aprovechemos para reconstruir, para justamente estos canales transversales, ¿no? Como que a lo mejor estaba todo en silos, todo muy metido, y un poco la pandemia ha generado esta porosidad, la posibilidad que la gente que viene de ingeniería está hablando con la gente de comunicación, con la gente que está en los medios, con la gente que está en los laboratorios, y bueno, aprovechemos esto para justamente los desafíos que tenemos son enormes. Esto es como decía Alessandro Barico, el escritor italiano, justo fue la primera videoconferencia cuando comenzó la pandemia en Barcelona, él estaba en Italia, no pudo viajar, y dijo, esto es la luz amarilla, es el semáforo amarillo, está en nosotros aprender de esto, ¿no? Hace un momento, al principio incluso de tu participación, hablabas del COVID-19, perdón que insista, porque me llamó mucho la atención, que ya tiene su logotipo, el COVID. ¿Tú encuentras en este momento que vive la televisión pública y los medios en relación a la pandemia y el periodismo científico, crees que ya tengamos logotipo, los medios como tal, en la divulgación de la ciencia, o todavía no llegamos? No, yo creo que todavía no, hay que trabajarlo mucho más eso todavía. Ni pinchos ni nada. No. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Ana Laura. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y gracias, Iván. Gracias, Carlos. Y gracias por haber participado en TV Morfosis. Como este tema se trató de la divulgación científica a partir de la pandemia, le comparto una anécdota que tiene que ver con el lenguaje de los periodistas, que siempre se nos complica, y también tiene que ver con la cultura. En alguna ocasión visitamos con un gobernador un frigorífico, entramos los periodistas y estaba obviamente congelando la carne. Un reportero dijo, qué gélido está el ambiente. Y un fotógrafo dijo, deja tú lo gélido, lo helado. Muchas gracias a todos y seguimos aquí en TV Morfosis.